todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muy buenas tardes, noches, ya estamos de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados. Bueno, pues usted sabe que con temas que aun y cuando nuestros invitados conformen un panel ubicado en el estado de Quintana Roo, bueno, pues se extienden a toda la República porque de alguna manera son muchos los municipios y los estados que están pues inmersos en una situación similar. Mi nombre es Lilia Arellano y si me permiten voy a presentarles a nuestro panel en este programa. Está el licenciado Luis Humberto Aldana Navarro. Él es octavo regidor en el Ayuntamiento de Benito Juárez, cuya cabecera municipal está en Cancún. Es el octavo regidor, le repito, y bueno, pues su regiduría tiene que ver con industria, comercio y las actividades agropecuarias. También está el licenciado Eduardo Chong Avendaño con nosotros. Correcto. Muchísimas gracias por participar. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Nada más aclaro que soy ciudadano. Todavía estoy en vías de recibirme, yo creo que el año que entra. Ah, bueno, está bien. Mientras, vámonos así. Estás. Gracias por la aclaración. No, al contrario. Ahora bien, pues ha habido algunos cambios en el bando municipal, en el bando de policía y buen gobierno, que usted debe conocer un poquito mejor que yo, señor regidor, y que tienen que ver con algunas medidas pues restrictivas a lo que muchos consideran su libertad de actuación y que tiene que ver con el uso de los cubrebocas y de otros pues de otros señalamientos que se han hecho pues para evitar que sigan los contagios. ¿Nos quiere usted explicar cómo se dio esta iniciativa, cómo la votaron, por qué la votaron? Bueno, el pasado 16 de julio se llevó a cabo la 45ª sesión de Cabildo, en cuyo quinto punto del orden del día se ponía a consideración del Cabildo la aprobación de una iniciativa de la presidenta municipal, Mara Lezama, en el sentido de una modificación al artículo, la parte más importante, porque la otra parte que se modificó fue el artículo, bueno, es un artículo en donde nada más se modifica un concepto, y se agrega al glosario, digamos, pero la parte sustancial es en el artículo 537 del bando de gobierno, capítulo segundo del título primero de las faltas al bando de gobierno. Entre las faltas se adiciona, se agrega, digamos, la fracción 12ª, que dice que es una falta también administrativa el no atender los mandamientos y recomendaciones de las autoridades competentes en caso de epidemias, pandemias, emergencias sanitarias o las que se deriven por desastres naturales. En ese orden de ideas, también se debe tener en cuenta que el cubrebocas no es la única falta administrativa, la falta de uso del cubrebocas no es la única falta administrativa que se puede considerar, y que esto pues es atendiendo las recomendaciones y los mandatos del Consejo de Salubridad General, emitidos precisamente, comentábamos con el licenciado Chong, desde abril pasado, el 23 de abril, ¿no? ¿Comentamos? Me parece que es desde el 24 de marzo, me parece que es el acuerdo del Diario Oficial de la Federación, en el cual se determinan ciertas medidas para mitigar la acción del virus SARS-CoV-2, que es COVID-19, y que básicamente no solamente va a hablar porque de hecho no lo menciona como tal el cubrebocas, sino viene realmente el evitar saludar de mano, el evitar saludar de beso, el no reunirse, en este caso, en aglomeraciones de más de 100 personas, incluso menciona, de hecho en ese acuerdo del Diario Oficial de la Federación es donde se suspenden las clases y hasta nuevo aviso en este caso por la Secretaría de Educación Pública, ¿no? A partir de ese acuerdo, pues bueno, el no acatar todas esas recomendaciones en este caso de la publicación que se hace y que es vinculante para todos los gobernados, pues bueno, nos traería precisamente
esta sanción administrativa que se tiene con la modificación al bando de gobierno, ¿no? Así es, gracias, licenciado. Pues ese es más o menos el panorama. Aquí nosotros nos basamos también en el hecho de que somos una autoridad preventiva y como tales necesitamos hacer las adecuaciones en el bando de gobierno y que se entienda que las sanciones, la aplicación de las sanciones no va directamente al arresto de la gente, sino recordemos que el numeral de las sanciones va desde el apercibimiento hasta la detención, digamos, ¿no? En los casos que determine el juez calificador y así nosotros diseñamos este esquema de implementación, de tropicalización, digamos, de estas medidas, de manera que se entrenó, se capacitó, aparte el personal de la Policía Preventiva, que es la autoridad en este caso específico competente para la implementación de las sanciones, para que fueran primero amables con la población, que se acercaran a concientizar, que platicaran. De hecho en esa 45ª sesión, por ahí yo tuve un pronunciamiento a este respecto, que se tratara al ciudadano en forma respetuosa, que se concientizara en primera instancia y pues ante una negligencia o ante una rebeldía ya muy evidente del ciudadano, bueno, pues que se implementara la medida. De ahí pues el procedimiento establece que hay que presentarlo ante un juez calificador y entonces ya ahí se definirá si es detenido, si tiene para pagar la multa o es detenido. Me preguntaban también acerca de permutar, porque es una de las posibilidades que tiene el bando, la detención por trabajo comunitario, pero hoy por hoy el trabajo comunitario también pone en riesgo a la población. Entonces, realmente hasta ahorita llevamos una sola detención que se efectuó, si no me equivoco, el día de ayer aquí en Benito Juárez. El detenido finalmente opta por hacer su tiempo ahí en el centro de detención, aparentemente fue de 8 horas, y así las sanciones en lo económico establecen el bando que en temas de salud van desde los 10 hasta los 50 UMA, y pues en ese orden de ideas nosotros vamos a tratar de que sea lo menos posible aplicable, ¿no?, esa sanción, y que la población en sí misma comprenda, sea consciente de la gravedad del asunto, que no crean que esto es una situación fortuita, inventada o que no exista, ¿no? Platicábamos que también ese es un asunto que la gente a veces no cree, ¿no? Entonces ese, digamos, es el marco general de esta modificación. Bien, esto no ha caído muy bien dentro de la sociedad. Tengo entendido que hubo ya reclamos por parte de derechos humanos en el Estado. También algunos han decidido que, bueno, pues esto coarta su libertad, entonces proceden a tramitar un amparo. ¿Qué nos dice de esto, licenciado Chong? Bueno, en este caso, por lo que comenta del amparo, hay que ser muy prácticos. El juzgado va a negar la suspensión provisional toda vez que las medidas son tendientes a mitigar la transmisión de la sociedad. Entonces, si nos vamos en términos estrictos, la suspensión provisional, en este caso el interés colectivo, que es la salud, no va a estar por encima del interés particular. Entonces, la suspensión provisional considero que no la va a conceder ningún juzgado. Posiblemente durante todo el trámite del juicio de amparo, pues digo, sería ver la suspensión definitiva y en su oportunidad la sentencia, pero siento que un amparo no es para nada, o sea, no tendría efectos para suspender de plano la medida. Y ¿sí? Respecto a las quejas de derechos humanos. En este caso yo sí me gustaría precisar, y aquí está el regidor, el bando de gobierno no habla de arresto, habla de presentación ante el juzgado cívico. Es decir, la autoridad preventiva municipal, que según el mismo bando es el cuerpo, en este caso facultado para proceder, va a presentarte con el juez cívico, juzgado cívico calificador, para la imposición de la sanción administrativa. Creo que el término arresto no es donde se ha de alguna manera confundido, porque al final del día no se corta la libertad en términos del bando de gobierno, sino
En teoría se tendría nada más que presentar porque tú estás infringiendo una norma completamente administrativa, lo cual no viene a una detención arbitraria como a lo mejor habría en la comisión de un delito, ¿no? Eso es, me gustaría precisar el tema del arresto. Sin embargo, y lo platicábamos con el regidor también, que la importancia de tener esto es que lo que se busca con derechos humanos, y que creo que también ellos están en el mismo canal, sería evitar los abusos de autoridad, ¿no? Evitar que se vulneren los derechos humanos, ¿no? Porque al final de cuentas la población también sepa cuáles son los alcances y también la autoridad que está aplicando las medidas sepa cómo actuar en este caso. Él hablaba ya de una capacitación que esperemos que en la práctica se pueda llevar conforme a lo que se les ha instruido. Y bueno, evitemos precisamente en este caso alguna violación a los derechos humanos de los gobernados, que al final del día, pues bueno, si estamos en aptitudes de ponernos un cubrebocas, yo creo que no nos hace daño a nadie, ¿no? Ahora, pues ustedes saben de cómo están funcionando, por fortuna, las redes sociales. Y en las redes sociales ya no es uno, ya son varios los ejemplos en donde han sido grabados elementos de la policía tratando de extorsionar a turistas. Y no vemos que, bueno, usted me dice ya hubo una persona que fue remitida y que se le determinaron unas horas privado de su libertad en virtud de no haber cumplido con este ordenamiento. Pero, ¿y qué hay de los policías que han sido grabados extorsionando? Bueno, ya hay un elemento dado de baja por un asunto grabado por un turista, y nosotros en todo caso entonces pueden cometer un ilícito y pues los despiden, pero castigo no hay. O sea, hay actos de corrupción que debieran estar siendo sancionados y quienes los cometen ser presentados ante un juez. Tienen además asuntos internos, que es un grupo dentro de la policía que se supone que está para supervisar y para comprobar todo este tipo de faltas y castigarlas, porque pues qué a gusto, ¿no? Que pues simplemente los despidan. Me parece que por ahí no va la aplicación correcta de la ley, ¿o sí? Bueno, para poder despedirlo se tiene que sustentar. O sea, el reporte se pasa a la ¿cómo se llama? La Comisión de Honor y Justicia, quien determina lo que se debe hacer con el elemento, y además la parte del abuso de autoridad sí tendría que ser que nosotros demos vista en todo caso a la Fiscalía, y la Fiscalía pedirle al ciudadano que ratifique la denuncia, ¿no? Porque finalmente ese es el asunto. El ciudadano es quien sube la denuncia y tendría el mismo ciudadano que ratificarla de acuerdo al procedimiento, al debido proceso, ¿no? O sea, ahí necesitamos... No, me disculpa usted, pero cuando son grabados y además con todo y sonido, pues están siendo grabados pues con las manos en la masa, infraganti, eso ya no requiere de una denuncia. Ahí está ya visto que está cometiendo un ilícito. En ese tema yo desconozco si está contemplado el que una grabación sea válida para abrir una carpeta de investigación. Yo honestamente los conozco, aquí nos puede asesorar a lo mejor el licenciado Chong en ese sentido, ¿no? En este caso, bueno, hay que entender dos cuestiones. El tema de responsabilidad administrativa de los servidores públicos en términos de la destitución, inhabilitación para ocupar algún cargo público, y el tema de abuso de autoridad, que obviamente sí hay que darle vista a la Fiscalía. Como bien comenta el regidor, sí es menester llevar un procedimiento, aunque también es cierto que en este caso al tener el video sí se podría iniciar en este caso que le diera vista esa misma Comisión de Honor y Justicia, ¿no? Que en su momento sí tendrá que ratificar precisamente el gobernado o el afectado del abuso de autoridad, ¿no? Y se tendrá que llevar el procedimiento en términos de la posible comisión de un delito, ¿no? Eso independientemente del tema administrativo, que sería la destitución, que sería en su caso la inhabilitación para ejercer algún cargo público en términos de la ley administrativa. Así es. Y sí, yo no estoy de acuerdo en que simplemente se le
se le sancione con el cese al elemento, porque va más allá, el elemento es un servidor público. Y además, el desconocimiento, abusa del desconocimiento de la gente que viene de visita de otras partes de las leyes o de los reglamentos locales, ¿no? Ahí yo creo que sería interesante que, por ejemplo, si un ciudadano, antes existía por ahí una cartilla, y platicaré yo con el secretario del ayuntamiento al respecto, a ver si se puede volver a implementar y ahorita con más fuerza, una cartilla que le daban a los que rentaban autos. La arrendadora les daba precisamente una cartilla, digamos un tarjetón o como se le pueda llamar, en donde se le establecía el procedimiento en caso de ser detenido por una autoridad, ya sea de tránsito municipal o en la carretera, y qué es lo que tenía que proceder a hacer, incluso la infracción se podía pagar de alguna manera, etcétera, etcétera. Al parecer antes había un acuerdo ahí con las autoridades para que el propio ciudadano no tuviera que ir a tránsito, pagar, sino que la pudiera liquidar en la arrendadora. No sé qué movimiento había ahí, pero sí sería importante que por lo menos se le diera la información al ciudadano de cuáles son sus derechos en términos de de la implementación de estas medidas, para que el propio ciudadano, el visitante, tenga a la mano cómo defenderse de una actuación de este tipo, ¿no? O de un agente de tránsito también, porque el agente de tránsito per se no es quien debe de aplicar. En todo caso, el agente de tránsito tendría que dar vista a la policía preventiva. Correcto. Para que enviara a una persona del cuerpo de reacción COVID para que se hiciera cargo. Esto es importante, lo que menciona el regidor, porque creo que lo que hemos visto en la mayoría de abusos en redes sociales han sido el policía de tránsito quien, valiéndose de esta modificación al bando de gobierno, bueno, incluso hemos tenido documentado casos de gente que no trae el cubrebocas en el vehículo, ¿no? Y que al final del día se ha sido bastante claro en que no es necesario traer el cubrebocas dentro del vehículo, ¿no? O sea, realmente eso entre algunas cuestiones cuando son al aire libre y demás, porque existe también cierta discrepancia en algunos criterios, ¿no? Vamos a retomar las declaraciones el subsecretario de Gatell, que dijo que era obligatorio en lugares cerrados, pero no en lugares abiertos, ¿no? Entonces, mientras todavía tengamos a lo mejor esta discrepancia de criterios entre nuestras autoridades, pues sí propiciamos una deficiente implementación en este caso, de una sanción administrativa, y que si nuestras corporaciones policiales a lo mejor carecen de la información, pues bueno, se valen también de ignorancia de la gente. Entonces, posiblemente encontrar la manera, lo comentaba también hace unos minutos, de, bueno, invitarlos, exhortarlos, entendamos que existe gente hoy en día que a lo mejor no tiene las posibilidades económicas de comprar un cubrebocas. Entonces, tal vez en primera instancia, el que no traiga cubrebocas, otorgarle un cubrebocas para que se lo ponga, y en caso de la negativa, bueno, pues de la presentación correspondiente, ¿no? O sea, creo que va a ser importante, en la medida que la autoridad pueda fortalecer la aplicación en temas de educación a nuestra población, pues vamos a evitar precisamente que se abuse o se aproveche en este caso, de ciudadanos que a lo mejor, o por desconocimiento o por ignorancia, también siguen sin creer, ¿no? Yo creo que iríamos más en mi comentario en la aplicación de la... Sí, la primera es una corrección, es al revés. Gatell dijo de la implementación forzosa en zonas abiertas y no forzosa en cerradas. Creo que se confundió un poquito, licenciado, pero porque lo dijo al revés. Pero habría que tomar en consideración que los vehículos son considerados la extensión del hogar. De ahí que inclusive se permita el portar un arma en la cajuelilla del auto, ¿sí? Porque es un arma de defensa que igual está permitido que se tenga en los hogares, ¿verdad? Entonces, siempre ha existido esta situación de considerar al vehículo como una extensión del hogar. Si es así, pues pueden estar dentro del vehículo sin cubreboca. No pasa nada, pues si acaso pues el que está al lado, que no es el que va manejando, pues sí le convendría traerlo puesto, ¿verdad?
pero tomando en consideración que están dentro de un área cerrada, bueno, pues habría que, como usted menciona, capacitar a los agentes de tránsito para que no empiecen a cometer este tipo de infracciones que, la verdad, tratándose de los ciudadanos afecta. Pero si nos remitimos a los pocos turistas que se están captando en estos momentos, bueno, pues nos perjudica todavía más, ¿verdad? Y se han salido en las redes de uno y de otro, tanto de turistas como de ciudadanos. Y déjenme decirles algo que es muy importante. Saben ustedes que el estado de Hidalgo está en semáforo rojo, ¿verdad? Pese a que pues ya el Instituto Nacional Electoral habló de la posibilidad de que lleven a cabo elecciones el mes de octubre, y se supone que el próximo día 12 van a dar nombres de quienes se registren a las presidencias municipales, que son tanto en Hidalgo y en Coahuila las elecciones que tienen pendientes y que son locales. En Coahuila es el caso de los diputados, en Hidalgo el de los presidentes municipales. Bueno, Hidalgo está en rojo, y déjeme decirle que Hidalgo tiene aproximadamente 3.100.000 habitantes. Tiene 7.271 contagios registrados hasta el día de hoy y 1.129 muertos. Tenemos a Quintana Roo, con la zona norte en naranja, y pues aproximadamente con una población de 1.900.000 habitantes, ¿verdad? Y ya van 1.081 muertos, y el número de contagiados pues ya es de 8.000, o sea, es un número mayor al del estado de Hidalgo. Entonces, si el señor Gatell, como se ha denunciado y como lo han denunciado varios gobernadores, maneja el semáforo a su antojo y basado, pues, no sé, en tal vez las necesidades de reactivación económica de cada entidad, y están jugando con la vida de las personas, ¿no les parece, señor regidor, que todos ustedes tendrían que poner un especial énfasis en el cuidado de la existencia de los ciudadanos, de la seguridad de los turistas? Porque lo cierto es que no los vemos ir al aeropuerto a checar si en verdad se están cumpliendo con las reglas que deben existir para el ingreso y la salida de los visitantes. No los vemos que recorran ninguna zona para, pues, lejos del trabajo estatal de localizar las zonas en donde hay mayor número de contagios, pues la planilla de regidores, la propia Mara Lezama, pues permanecen sentadotes, y bueno, si hay pues una necesidad económica urgente, ¿no le parece que debieran ya de poner más atención? Sobre todo cuando nos damos perfectamente cuenta de que al señor presidente le urge mucho que Quintana Roo esté en semáforo rojo, porque si no, pues ¿cómo va a empezar el Tren Maya? ¿Cómo va a empezar su construcción? ¿Cómo van a poder girar ahí toda la gente que está relacionada con este asunto? Porque, le repito, si lo comparamos con los estados, en donde, bueno, también viene una situación electoral que es importante para los que viven en ese estado, y nos encontramos con población mayor, pero con un número de infectados y de muertos menor al que registramos en Quintana Roo. Oiga, eso tendrían ustedes que estarlo analizando, y no lo hacen. Ahora, hay una sanción para quienes no cumplen con las medidas dictadas por salud ante una pandemia. Pero, ¿y qué sanciones les aplicamos a ustedes que no están pendientes de las fumigaciones por dengue, que ya está la temporada? ¿Y qué sanciones les ponemos cuando tampoco han checado qué va a pasar con la influenza, con las vacunas, que debieran estarse poniendo desde ahora, antes de que nos agarre con los dedos en la puerta? O sea, ¿qué está haciendo el ayuntamiento que lo vemos tan parado, tan detenido, tan absorto en otros renglones que no tienen que ver con la salud, que en este momento es fundamental? Bueno, yo difiero de su apreciación con mucho respeto. De hecho,
en el caso de su servidor, yo no me encerré. O sea, yo no me encerré porque a mí me toca ver toda la parte del comercio y en particular la parte más pues, riesgosa, que es el comercio en la vía pública, tianguis y demás. Yo no me aislé. O sea, yo toda la pandemia la he pasado pues prácticamente en la calle, ¿no? Claro, con mucho cuidado. Mis colaboradores se la han rifado, como dicen por ahí coloquialmente, porque hemos tenido que visitar, la evidencia está en las redes sociales, ¿no? Tanto en las del ayuntamiento como en las de su servidor, de que antes de que se decretara el semáforo rojo y se cerrara o se tuviera que cerrar la actividad de los tianguistas, por ejemplo, se hicieron se tuvieron pláticas con ellos, con el director de salud municipal, con el doctor Tomás Contreras, con todos los tianguistas, con todas las uniones de tianguistas, para recomendarles, para pedirles que llevaran a cabo ciertas medidas que ellos puntualmente implementaron. Quien ahí, digamos que no tuvo la tingencia, ¿verdad? No tuvo la atención de atender, valga la redundancia, a lo que se estaba recomendando, fue en general la ciudadanía, porque la ciudadanía seguía acudiendo al tianguis sin cubrebocas, sin distancia, con la familia completa, con personas en estado de riesgo, ¿no? En situación de riesgo como gente de la tercera edad y demás, y se tuvo que llegar al punto de acordar con los tianguistas que no se pusieran. Ellos estuvieron aislados 2 meses completos, tuvieron casos ellos también al interior de los sindicatos de enfermos de COVID e incluso unos decesos, y nosotros seguimos adelante con el apoyo que se pudiera dar a la población, en el sentido de que este encierro no solo le afectaba a la población en términos de salud, sino que mucha de esa gente que acudía a vender en forma periódica, en los tianguis, en las esquinas, vendiendo tamales y demás, al no poder vender y al estar casi, una muy buena parte, no sé qué porcentaje, yo me atrevería a decir que es por lo menos la mitad de los que venden en la calle viven al día, pues se quedaron sin un ingreso. Esa gente sufrió bastante. Pero aparte de todo, el área de fiscalización no tiene en temas de salubridad la facultad de sancionar. Lo que sí se hizo fueron visitas puntuales. Entiendo que el aeropuerto es uno de los puntos más vigilados y entiendo que el tema del aeropuerto también se ve todas las mañanas en la mesa de seguridad, para concientizar a la gente, para pedirles que hicieran, nuestra función meramente es preventiva en temas de salud. Y en esa prevención sí se estuvo actuando puntualmente tanto al interior del ayuntamiento con pláticas, cursos. El doctor Tomás Contreras le dio una plática a todo el gabinete, le dio plática en particular a quien lo solicitaba de las direcciones, de las secretarías, para su personal. Hubo tanta presencia del doctor Tomás Contreras que por ahí también contrajo el virus, no sé si estoy siendo indiscreto, pero la salvó. O sea, el doctor Tomás es un sobreviviente, lo felicito. Pero esa fue la exposición que tuvimos ante esta situación. Los regidores también estuvieron visitando el Hospital General, haciendo donaciones. O sea, sí se está atendiendo, pero también hay el tema de que nosotros estamos limitados en cuanto a la acción hacia los comercios. Quien tiene en este caso la batuta es la COFEPRIS. La COFEPRIS también se reunió con nosotros, con cada una de las áreas del ayuntamiento respectivas al contacto con los comercios, y emitió sus recomendaciones y además pidió que se le informe para que ellos lleguen al lugar de donde se encuentre alguna irregularidad y actuar en consecuencia. Esto hablo de los comercios establecidos, llámesele plazas comerciales, hoteles y demás. En cuanto al turismo, yo quisiera decir algo interesante aquí, Yo no sé si los hoteles le estén dando la información correcta y completa a sus turistas, porque yo he estado visitando los muelles, las terminales de autobuses, y la gente llega a tomar su camión o su barco sin cubrebocas, sin distancia, y a pesar de que ve a todo mundo con un cubrebocas, inclusive a los prestadores de servicios turísticos, ¿no? Es decir, ¿qué está haciendo en este caso la conserjería del hotel? ¿Qué están haciendo los representantes de las agencias de viajes? ¿Cómo están informando al turista? Que una gran parte de ellos, no estoy hablando de 2 o 3 turistas, una gran parte andan desprotegidos. Nosotros sí tendremos que atender la situación de la prevención de la mano de ellos, en tanto
ellos sí bajen la información. Hemos tenido acercamiento con todas las cámaras prácticamente, en lo particular sucedió con Canirac, con la Asociación de Hoteles del Centro, todos estos temas se han tratado, pero en sí el hotelero, en sí el personal del hotel, ¿cómo lo está llevando a cabo con los turistas? A mí me queda la duda ahí, ¿eh? Bueno, sobre todo tratándose de quienes están que suben a los barcos y todo eso. Bueno, hay una señora, exalcaldesa Alicia Ricalde de Isla Mujeres, que debiera haber ya puesto un reglamento de que no se suben si no llevan el cubrebocas, en fin, y ver que todos los que están prestando el servicio estén tomando las medidas necesarias. Y si no, bueno, ¿por qué con la ciudadanía hay tantas restricciones y en este caso no se aplican? O sea, pues lo siento mucho, ultramar o como te llames, pero si no cumples con estos reglamentos, también a ti te vamos a sancionar. ¿Por qué no las aplican entonces? ¿Por qué solamente sobre los ciudadanos, sobre el tránsito, sobre esto? Y voltea también la gente y ve que por el otro lado están haciendo lo que más les conviene. Entonces, no están aplicando una serie de prevenciones o también de castigo a quienes no están cumpliendo y deben hacerlo, ¿no? Yo creo que es un asunto de competencias, Pero es que en este asunto de competencias todos salimos bailando, porque finalmente quien no trae un cubrebocas, pues infecta a los demás, es un asesino ambulante, ¿eh? Podría ser, en un momento determinado. Es un asesino ambulante, o sea, lo que están haciendo al no cubrirse es hacer un contagio que nos puede caer a cualquiera y que nos puede matar. Entonces, yo creo, perdón, bueno, yo creo que también lo que ha faltado es la homologación o la homogenización de la aplicación de estas medidas. O sea, y creo que es el sentir de la ciudadanía o en este caso la inconformidad del pueblo, porque bueno, por un lado ves que como ciudadanos, ¿no?, está siendo de alguna manera vigilado, vamos a llamarle así, de que te pongas un cubrebocas, ¿no? Y al mismo tiempo te das cuenta que a lo mejor en el comercio no está haciendo la misma aplicación para algunos, ¿no? Entonces, y no solamente en comercio, vamos a hablar de otros rubros, os digo, plazas comerciales abiertas, hay gente sin cubrebocas, puedes ir al bar. Lo que acaba de denunciar, ¿no?, el regidor, ahí en donde están las terminales marítimas. No, entonces, como ciudadano te sientes de alguna manera que a ti sí te están vigilando, pero entonces volvemos a la parte que ha costado mucho, que es entender que la aplicación de la justicia viene siendo selectiva, ¿no? Por así llamarlo. Así es. Unos sí y otros no, y entonces, bueno, ¿qué pasa? Es la lucha que se ha tenido durante todos estos meses, desde el mes de febrero, de que el presidente no se pone cubreboca, ¿verdad? Y ahora nos sale con el chistecito de que cuando se acabe la corrupción me lo voy a poner. Entonces, pues hay muchos que piensan, esto es inventado porque si el presidente no se cuida, quiere decir que no existe. Entonces es una lucha permanente, pero es una lucha permanente que tenemos que refugiarnos y confiar en las autoridades para que se sancione a quienes no están cumpliendo con estas reglas y nos exponen a todos los demás, ¿eh? Pues sí, es una medida polémica. Por ejemplo, la que estamos implementando nosotros es una medida polémica, sí. No, hay quienes van a estar en contra, hay quienes en las redes sociales se pronuncian en contra de, pero también tal vez esa gente en las redes sociales antes pedía que se hiciera algo en relación con la gente o hacia la gente que no cumplía las medidas, ¿no? O sea, en un momento dado sí hubo una presión en las redes sociales y hasta una especie de señalamiento hacia quien no se ponía un cubrebocas o no guardaba la distancia. De hecho, de ahí derivó el cierre de los tianguis, precisamente porque fue un reclamo muy fuerte tanto de la sociedad en general, en los activos en las redes sociales, como de la prensa y pues llegó hasta el gobierno del Estado. El gobierno del Estado estuvo muy en contacto con nosotros en ese sentido. Nosotros pudimos implementar medidas o pedirles a los tianguistas que las implementaran, que luego cuando regresaron se retomaron y con más fuerza, digamos, ya se empezaron a implementar los arcos sanitizantes. Sí, uno de los tianguistas más con mayor extensión, Melitón, ya lo tuvimos en este programa explicándonos todo esto y las medidas que ellos habían implementado, ¿no? Pero es lo que nosotros
digamos, como autoridad municipal nos corresponde estar viendo que se implementen medidas, estar tratando de que el ciudadano se concientice. Yo creo que una gran responsabilidad ahora de la policía preventiva, y yo lo digo abiertamente, será el que no nada más llegue y se aproxime y aperciba a un individuo, sino que lo concientice, y los elementos están haciendo esa parte. También un llamado a nuestros agentes de tránsito a que hagan lo mismo. Si ven que una persona no está cumpliendo con las medidas, se aproximen y lo alerten y lo concienticen. En todo caso, bueno, siempre y cuando el agente traiga cubreboca, ¿eh? No, claro, o sea, vaya, poniendo el ejemplo, ¿no? Porque hay algunos que tampoco cumplen con eso. ¿Me permite que vayamos a un corte y enseguida volvemos? Claro. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Y bien, ya estamos de vuelta con ustedes. Muchas gracias por prestar atención a este espacio informativo de comerciales. Y pues volvemos al tema. Fíjese que es muy rápida y muy efectiva la actividad de fiscalización cuando se trata de ir a medir una maceta afuera de una farmacia o de un local comercial y decirle a la gente: tienes que pagar este espacio que estás utilizando de metro por metro y que ya llevas 10 años utilizándolo y no has pagado, ¿verdad? Es muy rápida fiscalización para llegar a checar en los comercios, a ver cómo está tu licencia de funcionamiento y toda tu documentación. Son muy ágiles, muy prestos, son muy chambeadores, ¿verdad? ¿Y por qué no los han usado? Precisamente para ir a los tianguis a que vean que la gente que está llegando traiga el cubrebocas, y si no, en un momento determinado impedirle que pase. ¿Por qué no los han utilizado para que supervisen pues los pocos negocios que estaban abiertos? Los Oxxo, por ejemplo, en donde no han respetado la sana distancia para entrar. Afuera de las sucursales bancarias o de los cajeros, en donde tampoco han estado. Toda esta gente de fiscalización algo tendría que estar haciendo cuando hubo un cierre masivo, tanto de hoteles como de comercios y de restaurantes, y sin embargo no hicieron nada, ¿verdad? También se fueron a confinar, y ellos son autoridades, como usted que me dice que anduvo recorriendo, y que bueno, pues ni modo, es parte de su función pública, ¿eh? Entonces, pues si hay que tomar algún riesgo, pues lo tienen que tomar, porque repetimos, son responsables, fueron electos a través de una planilla, entonces tienen una representación y una obligación. Y no vimos al señor de fiscalización que tiene ahí su antro, actuando como debiera, poniéndose a disposición de las diferentes regidurías, de las diferentes direcciones, para hacer un trabajo de supervisión. Eso tampoco lo hemos visto. Entonces, las fallas en muchos departamentos del ayuntamiento están a la vista, ¿no cree usted? Pues también difiere un poco, con todo respeto. Yo sí estuve en constante comunicación con fiscalización y con comercio, esto y no con la es Dirección un de Comercio en la Vía asunto, señor regidor, Pública. personal. Perdón. Es de grupo. El señalamiento no es hacia usted. Yo no lo estoy juzgando. No le estoy diciendo si usted cumplió con su función o no. Estoy hablando en general. Y bueno, al tener usted la regiduría que tiene comercio, me supongo que tiene un contacto también con la gente de fiscalización,
porque finalmente es su área, ¿verdad? Pero también tengo entendido que hay un director, ¿verdad? Y que ese director es el que está también en contacto pues con el jefe de fiscalización y con la señora Mara también, y no se ha pedido nada de esto. De hecho, sí se ha tenido mucha comunicación y sí, estas dos dependencias, que una es fiscalización, que se encarga pues básicamente de los negocios formales y de los negocios dependiendo de su riesgo, de los negocios establecidos, y la otra es el área de comercio y servicios en la vía pública. Con ambas tuvimos varias reuniones, ¿no? Y presenciales también. Bueno, entonces dígame por qué siguen actuando las tiendas OXXO como se lo estoy diciendo. No, de hecho las farmacias como se lo estoy diciendo. Okay. Y no hay absolutamente ninguna sanción. Bueno, yo ninguna, le comento, no nos compete. Yo le decía hace un rato que es una cuestión de competencias. Nosotros visitamos, exhortamos. Bueno, al de fiscalización, perdóneme, sí le compete ir a decirle al del OXXO que tiene un anuncio que no ha pagado. Sí. Eso sí le compete. Claro. Ajá, pero no le compete decirle tienes que cumplir con una serie de lineamientos de sanidad. Sí le compete. Cuando están dentro de su bando de buen gobierno que acaban ustedes mismos de alterar. Sí. No, sí le compete y de hecho es lo que están haciendo ellos. Y se redujo su personal en la medida pues en que... yo quiero ver que la gente me reporte que el OXXO está cumpliendo. De hecho, yo le podría pedir al director que nos hiciera favor por ahí de pasarnos un reporte y las visitas que han hecho. Yo soy testigo de visitas que ellos han hecho, en donde llegan a un OXXO o llegan a una tienda de ropa que cuando no estaba permitido que todavía las tiendas de ropa abrieran, ¿no? Digamos, llegaban a una tienda de ropa y le decían, tú tienes que cerrar, porque si no tengo que llamar a la COFEPRIS. Es decir, ahí la función de fiscalización, volvemos al tema, es preventiva. Los temas de salud son de índole federal y eso implica al gobierno del Estado. Entonces, nosotros como preventivos vamos al negocio, exhortamos, alertamos y damos vista en caso de que la gente sea renuente o que sea reincidente en la cuestión que se le alerta, ¿no? Por eso, entonces, el ayuntamiento y sus cambios al bando de policía y buen gobierno solamente son para... darle infracciones a la población, pero no se pueden meter con las firmas, ¿verdad? Eso ya es del Estado o de la Federación. Oiga, pues, es una locura. Lo que pasa es que, de acuerdo al artículo 115, nosotros vamos a ver el ámbito público local y los servicios relativos. El bando de gobierno se modifica en relación a la gente y su tránsito o su estancia en espacios públicos. Mencionaba usted el vehículo, por ejemplo. El vehículo bien a bien. Bueno, entonces van a infraccionar a la gente que nos respeta la sana distancia enfrente del OXXO, ¿verdad? Ajá, no, pero eso es una situación también del orden de las fuerzas públicas. Si, por ejemplo, hoy por hoy va pasando una patrulla enfrente de un OXXO y ve una fila sin distancia o gente sin cubrebocas, la obligación del preventivo, si no es del Cuerpo de Reacción COVID, es bajarse y pedirle a la población que tome su distancia y se ponga su cubrebocas. Y en caso de renuencia, dar parte al Cuerpo de Reacción COVID para que venga y actúe. Y entonces sí se tenga una acción real sobre esa gente. No puede llegar la policía simplemente a arrestar nada más. Por otro lado, fiscalización no tiene entonces facultad. Ahora hay un Cuerpo de Reacción COVID, el cual, bueno, si pasa una patrulla de tránsito normal, le tiene que hablar para que venga a actuar. Es correcto. Uy, pues eso sí, va a estar en chino, porque ni cuando matan a la gente llega la patrulla. No, pero es que es otro tipo de cuerpo de reacción, o sea, ahí ante la denuncia, la atención sí, ha sido bastante buena. De los zorros y los tigres y los quién sé qué, que de cualquier manera sirven para dos cosas, para nada, y ya sabe usted para qué más, para el rancho de López Obrador. Pues no, no, sí ha habido buena respuesta de los elementos y la verdad es de que hasta donde sé, yo no conozco hoy en día un reporte de abuso del Cuerpo de Reacción COVID. Lo que sí, en términos del comercio en la vía pública, y retomando lo que usted me dice, tenemos un grupo de inspectores, de verificadores de la Dirección de Comercio en la Vía Pública que diario recorren todos los tianguis. O sea, no van a un solo tianguis porque tampoco hay tantos tianguis operando el día de hoy, pero van todos los días a todos los tianguis a verificar que se monten correctamente y que se estén llevando las medidas de prevención por parte de los comerciantes. Estos comerciantes, a su vez, nos reportan, ya sea a su servidor o directamente el director, cuando algún ciudadano no quiere cumplir. Y si un ciudadano adentro nos reporta que un comerciante no tiene puesto su cubrebocas, entonces nosotros alertamos a los inspectores, van, exhortan, y si no hay la respuesta, llamamos a la Unidad de Seguridad Pública. Esto pasó el domingo, por ejemplo, en el Tianguis de la 100. Yo anduve por allá en el Tianguis dando un recorrido.
andaba yo por ahí de incógnito, y la verdad es de que la mayoría, inmensísima mayoría, tanto de la gente como de los comerciantes, andaba con cubrebocas. Uno que otro no, y de repente se detectó incluso algunos delincuentes ahí, y pues pedimos la presencia de Seguridad Pública, y Seguridad Pública nos está reaccionando muy bien ante todos los llamados, en específico los relativos al tema del COVID, pero hay puntual atención. La realidad también, por otro lado, es que el ciudadano no tiene toda esa cultura bien inserta en su conciencia de la prevención, del seguir los ordenamientos, del entender que esto es una cuestión... Sí, lo mismo dice Gatell. Es que es así. O sea, nosotros hacemos lo propio, el ciudadano tiene que hacer lo propio, ¿no? No, y la dificultad. Sí, pues hay que culpar al presidente de la República, que tampoco cumple, ¿verdad? Y a todos sus funcionarios que cuando están en la mañanera llegan algunos sin cubreboca, incluyendo a la gobernadora de la capital del país, ¿verdad? Que cuando está con el presidente, al igual que Gatell, pues no usan cubreboca, y ya cuando se trata de que ellos den sus propias conferencias, entonces sí se lo ponen. Y bueno, precisamente en todos estos ejemplos, en subrayar que hay competencias y que unas son del municipio y otras son del Estado y otras son de la Federación, pues aquí cada quien pues tendrá que encomendarse al santo de su devoción, o sacar como el presidente su detente y su collarcito y todo, y no mentir y no traicionar y no robar para que no se le pegue el coronavirus. Lo cierto es que si se muestran todas estas situaciones con la pandemia, viene la influenza, pero también tenemos la amenaza de huracanes. Y si tenemos como ejemplo que hay que culpar a la autoridad que sigue para arriba, y si no se puede, pues entonces la ciudadanía se tiene la culpa, bueno, pues vienen tiempos todavía muchísimo más difíciles que los que estamos viviendo ahorita, ¿eh? Sí, de hecho, una de las pláticas que se tuvo con los comerciantes hace cuestión de semana y media fue la concurrencia de eventos de salud pública, es decir, no nada más tenemos el tema del COVID, sino se hizo un mapa de riesgo sanitario, tanto del dengue como del chikungunya, que son las dos, y del Zika, pero el chikungunya es el que más se presenta acá, como enfermedades concurrentes que pueden perjudicar de manera exponencial a la población, y nosotros optamos por endurecer las medidas y endurecer la vigilancia de las medidas, por ejemplo, de los comerciantes en la vía pública. En cuestión de pero ¿cuándo van a fumigar, señor regidor? ¿Cuándo van a fumigar? Eso aparentemente tiene que ver con la disponibilidad de los químicos, y eso está en manos del gobierno del estado. Entiendo que también está en proceso de adquisición de esos químicos, de lo que se fumiga, porque son, si no me equivoco, son 3 o 4 aplicaciones las que se tienen que dar para prevenir realmente. Una aplicación, una fumigación no es suficiente, tiene que haber un refuerzo para las larvas y los huevecillos y demás. Oiga, pero el ayuntamiento tiene muchos ingresos, y el ayuntamiento no regaló despensas, y el ayuntamiento hizo ahí unas cuantas donaciones de cubrebocas, y párele de contar, para la fotografía y para dar la nota en algunos medios, pero no se abocaron y tienen dinero. Y finalmente sigue siendo bueno, pues es que ese es del Estado. Y el Estado va a decir, no, pues es que la Federación. Y bueno, al final de cuentas, ahí viene el dengue, el chikungunya, le digo la influenza y los huracanes. Sí, no, realmente no tenemos mucho dinero. De hecho, ayer en una sesión que hubo del Consejo del Deporte, el Consejo Municipal del Deporte, se presentó el nuevo presupuesto ya con ajustes por cuestión de que la recaudación bajó muchísimo por la parálisis, ¿no? Por otro lado, sí la semana pasada se llevó a cabo una campaña de descacharrización. Parece que fueron como 100,000 cacharros los que se pudieron detectar y se pudieron recoger. O sea, sí ha habido acciones preventivas, que es lo que le corresponde al ayuntamiento, y en coadyuvancia con el Estado, las fumigaciones pues tendrán que ver con esta adquisición de los productos y demás. O sea, cada autoridad tiene su propia problemática de acuerdo a sus competencias, y en cuestión de presupuestos se está haciendo realmente más de lo que tal vez se podría, ¿no? Tuvimos un problema de basura en donde personal de servicios públicos municipales apoyó. Las dependencias que tienen exposición hacia la ciudadanía tienen rotaciones, digamos, se rolan descansos, se descansa una parte,
durante 15 días que estuvo expuesta al público para prevenir cualquier infección que pudieran haber adquirido. A los 15 días regresan, algunos no regresan porque pues, resultó que se enfermaron. Y así ha estado. Bomberos ha tenido problemas de ese tipo, es decir, sí se ha actuado y no hay tantos ingresos como quisiéramos y sí hay un estiramiento. Pues no los hay, señor regidor, porque no quieren, la verdad. No hay ingresos porque no quieren, Porque si le echaran una revisión al contrato de pago de luminarias que hizo el señor Remberto Estrada y que tiene que cumplir el ayuntamiento, si le dan una revisión, verán que es un contrato leonino y estarían quedándose con un dinerito que ya se pagaron esas luminarias suficiente y todavía le quedan muchos años, Y si le echaran otra revisadita a algunas concesiones que han sido otorgadas, y bueno, no hay dinero, pero hay algunas pues acusaciones de organizaciones que hablan de una gran corrupción dentro del ayuntamiento y de compras que se han hecho de inmuebles, pues millonarias, cuando se supone que se gana menos salario que el presidente de la República, pues me parece que sí hay dinerito, lo que pasa es que no se aplica como se debe. Yo creo que sí habría que invitar a la gente que tenga esa información a poner su denuncia, A mí me consta que Contraloría está siendo implacable, o sea, en temas y sobre todo en temas de corrupción. Yo sí quisiera que quien tenga información de ese tipo presente su denuncia, no tenga miedo, no va a pasar nada, ¿no? O sea, estamos también acostumbrados a esa es la cuestión, que no va a pasar nada. Ojalá que pasara algo. ¿no? O sea, yo creo que sí la ciudadanía tiene que dar siempre un paso más allá para poner a las autoridades a trabajar conforme quienes nos votaron lo desean y lo consideran, ¿no? Y yo sí creo que si hay información debe de procederse, o sea, finalmente tiene que implementarse el mecanismo de anticorrupción que existe tanto por dependencias específicas como por el lado de Contraloría, que atiende cualquier cantidad de denuncias al respecto, ¿no? Y se van a fondo, y soy testigo, o sea, vaya. Pero yo sí creo que hay mucho que hacer, todavía hay mucho trabajo que hacer, y sí, en cuestión del contrato de iluminación, por ejemplo, esa es una herencia de la administración pasada. Yo, platicando con los regidores de ese tiempo, me pronuncié en contra de que se fuera a aprobar y ellos defendieron el proyecto y ni hablar. Estamos viendo que la compañía cumpla. Ayer recibí una denuncia de la región 237, se está atendiendo de que hay como 3 o 4 calles que no tienen iluminación y eso pues también se tiene que considerar. Nuestra dirección de alumbrado público toma nota de todo lo que no funciona para que eso se ajuste en todo caso en los pagos y demás, ¿no? Y sí creo que es menester, era menester haber tomado en cuenta muchas consideraciones de este tipo antes de haber hecho ese tipo de contratos, ¿no? Pero ya están, los tenemos y tenemos que ver la manera de que se cumplan de la mejor manera. Pues no, porque mire usted, lo único que hay definitivo es la muerte. Y si hay un contrato que está mal hecho, que es leonino, que no cumple, pues así como unos lo autorizaron, otros los pueden cancelar. Y no se ha visto más que el respaldo a la comisión que se sigue llevando el señor Remberto Estrada con cada pago mensual. Pues no, difiero también. Nosotros sí hicimos una revisión y tuvimos una plática muy importante desde hace algunos, no sé, casi un año con con el dueño de la compañía de alumbrado. Se le pidieron una serie de datos importantes para poderse sostener. Esto fue en el análisis del presupuesto de egresos del año pasado para el 2019 y tuvo que presentar todas porque nosotros no veíamos un ahorro y se repitió el ejercicio en este año. No veíamos un ahorro que es como ellos lo prometieron en el pago de la luz, del alumbrado público, pero esto tuvo que ver también, y hay que decirlo, con un aumento en las tarifas de energía eléctrica que fueron, desde mi punto de vista, inexplicables por parte de la CFE, en donde, aún habiendo el ahorro, el aumento puso en jaque no nada más a la compañía y a nosotros como ayuntamiento para pagarle y no ver reflejados los ahorros, sino a la población. O sea, nosotros somos testigos de que hay una serie de quejas contra la CFE decirle que tremendas, ¿no? los aumentos a las tarifas se hicieron a domicilios, No, también al alumbrado público. Y a comercios, bueno, pues porque se dejaron. Bueno, pues es que es una cuestión federal y nosotros gestionamos que se hicieran. No, pero también hay departamentos legales y hay amparos y hay situaciones que ya como autoridad podrían haber hecho. Bueno, pues habrá que revisar la posibilidad de eso porque sí se implementaron todos los mecanismos que se pudieron implementar al momento para que se explicara por qué se tenía ese tipo de tarifa acá. Nosotros estamos ubicados en una zona donde no
tenemos el mismo tipo de subsidio, aun y cuando las temperaturas parece que lo permitieran, que otras partes de la República, por ejemplo, como en Sonora, en Tabasco. Sí, pero también tienen un elemento clave que todos los usuarios de energía eléctrica pagan además un porcentaje por el contrato, por pago del alumbrado público, que no se tiene en otras entidades. Entonces, ahí a los que siguen, perjudicando es a todos los usuarios de energía eléctrica de todas las casas, de todos los domicilios, de todos los comercios. Todos pagan esos abusos que viene cometiendo la persona a la que le firmaron el contrato de las luminarias del señor Remberto Estrada. Y en general nunca hemos visto un reporte de la Comisión Federal de Electricidad diciéndole al ayuntamiento a través de los porcentajes de este convenio que se estableció desde Mario Villanueva, hemos capturado X cantidad. Eso nunca lo dan ustedes a conocer. Yo no sé si la comisión les diga bimestralmente o mensualmente cuánto ha captado por todo esto y nadie dice nada. Nunca hemos visto un recibo de luz del ayuntamiento, nunca se ha visto nada de eso, Nada. O sea, no pueden decir que ya le pidieron esto. Si no hay una transparencia de nada, señor regidor, de nada. Bueno, hoy precisamente aprobamos una medida de implementación del gobierno digital para transparentar tanto recursos utilizados como facilitar al usuario el acceso a tanto información, porque aquí interviene el INDAI. El INDAI tiene que tener a la mano toda la información que se vierte de todas las dependencias y todo lo que se gasta también, todo es auditable. Y para que el ciudadano mismo tenga más facilidad en hacer sus trámites y se corte esta cadena de la corrupción, ¿no? A lo mejor nos hará falta ir un paso más allá. Yo creo que hemos hecho hasta donde se ha podido. El ejercicio que hemos tenido tanto con la CFE como con la compañía de alumbrado público ha sido de mucha conciliación, de mucha sesión de parte de ellos en los conceptos en donde se ha podido. Se ha hablado inclusive con el secretario de Energía, se ha hablado con el director de la CFE al respecto. La presidenta ha tenido pláticas con ellos y ya se están implementando desde hace algunos meses algunos si no los subsidios, porque no puede ser oficialmente, no puede ser sino oficialmente que se implementen, sí algunas revisiones en cuanto a lo que está ocurriendo, a la problemática que tenemos aquí, en particular en la zona norte. No sé si los otros presidentes municipales lo estén haciendo por su cuenta o si el propio gobernador lo haga, pero en términos de los servicios públicos municipales sí estamos haciendo lo que hasta donde nos corresponde, lo posible para que se ajusten tarifas y se reflejen un ahorro en el consumo eléctrico de todas partes, hasta del ayuntamiento, ¿no? Pues sí, porque en esta pandemia ya ve usted que estando la gente confinada, lejos de tener un apoyo y de que se hubiera peleado pues en nombre de los que habitan dentro del municipio, pues ahí tiene usted revisiones y conformidad y pues todo está muy bonito. Qué maravilloso mundo en el que vivimos. Yo le agradezco mucho, señor regidor. ¿Quiere usted una participación última? Porque se nos terminó el programa, licenciado Chong. Una última participación de ambos, por favor. Pues bueno, nada más, en este caso, en el ámbito del cual iniciamos el programa, pues realmente precisar e invitar ahora que está el regidor a transmitir el mensaje de la ciudadanía, que es, en este caso, la aplicación y evitar precisamente los abusos de autoridad, el vulnerar los derechos humanos de los gobernados y sobre todo el propiciar lo que yo creo que independientemente cada uno tenga su ideología, yo creo que va a ser importante erradicar cualquier tipo de acto de corrupción al nivel que sea, ¿no? Entonces, el hecho de una mala implementación con una modificación al bando de gobierno, pues va a propiciar que agentes de tránsito, que corporaciones de las cuales no tienen las facultades para poder en este caso, implementar una sanción administrativa, pues se valgan de la ignorancia de la gente o del desconocimiento de la ley para precisamente
intimidar y aprovecharse para sacar un beneficio propio. Lo comentaba también con el regidor. El mismo juez calificador tendrá la posibilidad de conmutar de alguna manera también. Y también mencionar que el bando de gobierno menciona que podrá la multa ser, en este caso, al ingreso de un día en caso de que a quien sea presentado ante el juzgado sea un jornalero, sea un obrero o sea un trabajador, que para efectos prácticos todos somos trabajadores públicos o privados. Entonces, también es importante que será consideración del juez cívico, pero bueno, la importancia de transmitir y decirle a la población es que pues evitemos los actos de corrupción y evitemos los abusos de autoridad por parte de las autoridades competentes. Bien, señor regidor. Pues yo por mi parte agradecer el espacio como siempre es bien interesante aquí estar con ustedes y pues hago un llamado a la población a que haga conciencia para evitar la implementación de las medidas que se aprobaron, a las autoridades competentes, en este caso a nuestros compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública, a continuar con las medidas preventivas, con el acercamiento a la gente, con la concientización a la población antes que implementar las medidas coercitivas, y a los comerciantes formales, sobre todo a los prestadores de servicios hoteleros, turísticos, que se acerquen a sus turistas y les den toda la información que necesiten para que tengan una mejor estancia en este destino y se evite cualquier abuso de parte de cualquier autoridad u omisión en caso de los prestadores de servicios. La primera omisión es en la que se incurre si los que están más cerca de ellos y en contacto directo no les dan la información correcta. Esa omisión, creo que de ahí se pueden desencadenar todas las demás. Nosotros seremos más vigilantes de que nuestras autoridades cumplan con todo lo que les corresponde en el ámbito de sus competencias, y pedimos también a las autoridades estatales y federales que estén siempre trabajando de la mano con nosotros para que la implementación de las medidas en tanto esta pandemia se desaparezca, que yo creo que va a tardar mucho tiempo en hacerlo, por lo menos se disminuya a su mínima expresión, pues nos ayude a que la población tenga cada vez una mejor calidad de vida bajo estas condiciones, ¿no? Entonces agradezco y quedamos a la orden. Muchísimas gracias, yo les agradezco a ambos su participación y bueno, yo creo que vamos a seguir solicitándosela porque, pues como mencionamos, todavía nos falta enfrentar el dengue, el chikungunya, ojalá que no venga esta otra epidemia que ya nos azotó en alguna ocasión y nos convirtió también en un panteón. Y bueno, y los huracanes, ¿verdad? Entonces yo creo que las autoridades municipales tienen mucho que hacer y pues mire, son tantos los impuestos que se pagan a nivel municipal que difícilmente como ciudadanos podemos aceptar que toda su área de influencia, su participación, su autoridad se limite a la prevención. Eso no es cierto. Hay cosas que les corresponden, que son su responsabilidad y que, bueno, no la vienen cumpliendo. Y créame, señor regidor, que esto no es un juicio ni un señalamiento hacia su persona, ¿eh? Por favor. Hay un cabildo, que cada quien asuma la parte que le corresponde y la responsabilidad que tiene frente a la ciudadanía. Muchísimas gracias. ¿Perdón? Sí, claro, y además nos aclara algunas cosas que siempre es bueno estar mejor informado. Muchas gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Si nos lo permite, estaremos de nueva cuenta el próximo miércoles. Gracias. That's why